Hola, ¿qué tal? Yo soy José, bienvenidos a un nuevo mini beat de coleccionables en acción, presentado por Yavin4coleccionables.com. El día de hoy vamos a abrir una caja de la colección de 2 packs de Star Wars de episodio 7 de Force Awakens de Hasbro en la escala de 3/4. Antes, esta colección era conocida como Mission Series. Vamos a ver qué contiene. La caja incluye 8 paquetes dobles. El primer paquete incluye la figura de los personajes de la caricatura de Star Wars Rebels, de Seth y de Chopper. Ambos personajes ya habían salido en la colección de Rebels, por lo que se consideran como repacks. El siguiente paquete incluye las figuras de Anakin Skywalker y Yoda de Star Wars Revenge of the Sith. Igual estas figuras ya habían salido en la colección de Saga Legends y Mission Series, por lo que también son repacks. De la caricatura de Star Wars Rebels, los personajes de Darth Vader y de Ahsoka Tano. Estas figuras son nuevas, nunca las había hecho Hasbro. Del episodio 7, las figuras de C-3PO y R2-D2, tal y como los veremos en la próxima película. Estas figuras también son nuevas. Otro paquete del episodio 4 de Star Wars con las figuras de Han Solo y de la princesa Leia. Estas figuras también ya habían salido en la colección de Mission Series, por lo que también se considerarían como repacks. Otro paquete igual con las figuras de Darth Vader y de Ahsoka de la caricatura de Star Wars Rebels. Este paquete incluye las figuras de Obi-Wan Kenobi y del Clone Commander Cody de la película del episodio 3 de Star Wars. Estas figuras también ya habían salido a la venta en la colección de Mission Series y de Saga Legends, por lo que también se consideran como un repack. Y finalmente, los personajes de BB-8, el ladrón de Unkar y el personaje de Tido. Estos 3 personajes corresponden al episodio 7 de Star Wars y nunca los había realizado Hasbro. Como podemos ver, la caja incluye 8 paquetes, de los cuales se repite solamente el de Darth Vader con Ahsoka. Los otros 7 son paquetes nuevos, aunque muchas son figuras que ya habían salido en otras colecciones. Realmente, como figuras nuevas, solamente están los paquetes de Darth Vader con Ahsoka y los personajes de episodio 7. Próximamente estaremos analizando a mayor detalle cada una de estas figuras. Espero que te haya gustado este mini beat. Por lo pronto, síguenos en nuestra página de internet en www.yavin4coleccionables.com. Síguenos en Facebook, en Twitter. No olvides dejar tus comentarios en la parte de aquí de abajo o mandarlos por correo. Comparte este video, suscríbete a nuestro canal y may the force be with you.